Seguimos donde quedamos en el capítulo 3, versículo 18. Ellos escucharán tu voz, y tú y los ancianos de Israel irán al rey de Mitzrayim y les dirán: el eterno Dios de los hebreos se ha encontrado con nosotros, y ahora por favor déjanos ir a un camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos ofrendas al eterno nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Mitzrayim no los dejará partir sino solo por mano fuerte. Interesante, dice aquí: ellos escucharán tu voz por sí mismos, puesto que les hablará utilizando estas palabras que te acabo de decir. Escucharán tu voz, es decir, el mensaje que les transmitas. Pues desde el tiempo antes le ha sido transmitido este signo de la parte de Jacob y de Yosef, que por medio de este lenguaje, Pakot Pakadeti, serán redimidos. Jacob le había dicho, y Dios ciertamente los tomará en cuenta. Asimismo Yosef había dicho, y Dios ciertamente los tomará en cuenta. Y se sabe que esa era la señal para saber cuándo llegaría el Salvador de Israel. Y precisamente no solamente esa era la señal, sino que aparte de eso era, por lo menos para Moshe Rabbeinu, que él era gago un poco. Decir la palabra pay para él era difícil, porque pay es una palabra que se hace con los labios. Entonces no podría pronunciar la pay. Y dice que cuando él llegó la pudo pronunciar normal. Cuando la pronunció normal, vieron que eso era algo no muy, eh, no algo que se pueda hacer para una persona como Moshe Rabbeinu. Y por lo tanto, ellos fueron y le preguntaron a Sarah Batasher, ella vivió muchos años, como dijimos, gracias a la bendición que recibió de Jacob, y ella había recibido de Yosef qué era lo que el Salvador tenía que decir y cómo lo tenía que decir, y tenía todas las señales. Y ahí se dieron cuenta que en verdad era Moshe Rabbeinu. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ahí dice que ahora por favor déjanos ir por 3 caminos, por un camino de 3 días en el desierto. La pregunta era si en verdad iban a estar 3 días, o qué era lo que iba a suceder, o iban a salir para siempre y no volverse. Dice Dios de los hebreos, dice aquí los hebreos, aparece escrito aquí con una letra Yud extra, lo cual constituye una alusión a las 10 plagas que Dios eventualmente afligiría a los Mitzrim. Se ha encontrado con nosotros y se implica un evento fortuito, no programado, y asimismo tiene la connotación en los siguientes casos. Dios se topó con Bilán, y yo seré encontrado aquí. Yo seré encontrado por él aquí también. Ofrendaremos ofrenda al Eterno nuestro Dios durante 3 días, porque así vi yo en un libro que decía de que a Kadosh Baruj Hu no le trae a una persona una prueba si él no puede pasarla. Por ejemplo, dile al faraón de que me saque a mi pueblo y que se vayan y que no van a volver más, es una prueba que el faraón no iba a poder pasar. Pero dejarlo salir por 3 días, sí. Eso sí lo puede dejar el faraón hacer. Por lo tanto, de ahí se basa el creador para después tratarlo con mano fuerte. Con mano fuerte. Por eso está escrito así, pero yo sé que el rey de Mitzray no los dejará partir, sino solo por mano fuerte. Que el rey de Mitzray no los dejará partir a menos de que yo le muestre mi mano poderosa. Es decir, todo el tiempo que yo no le haga conocer mi mano poderosa, no dejará que ustedes partan. No los dejará, dice esa frase, debe ser entendida tal como traduce el Targum. No los dejará. Y entonces yo extenderé mi mano y abatiré a Mitzrayim con todos mis prodigios que realizaré en su interior. Y después de eso enviaré fuera a ustedes. Yo otorgaré gracia a este pueblo en los ojos de los Mitzrim, de tal modo que cuando partan no saldrán vacíos. Cada mujer pedirá de su vecina
y de la que habite en su casa, utensilio de plata y utensilio de oro, y vestidos los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas, y vaciarán a Mitzrayim. Vaciarla quiere en el sentido de las nichotzot, de todas las chispas, todo, vaciarlo de todo. Dice Rashi de que habita en su casa, es decir, la mujer mitzri, con la cual la mujer hebrea habita en la misma casa. Y vaciarán, este término debe ser entendido tal como traduce el Targum. Y vaciarán. Seguimos en el capítulo 4. Moshe respondió y dijo: pero ellos no me creerán y tampoco escucharán mi voz, porque dirán: no se te ha aparecido el Eterno. Primero aquí, como dice Abraham Akadosh, de que en verdad, primero dice que no escucharán, primero que no creerán, y segundo que tampoco escucharán la voz, ni siquiera van a querer escucharlo. Y aquí dice que fue un error de Moshe decir primero de que Moshe, Akadosh Baruj Hu dijo que le iban a escuchar. Entonces no tenía que haber dicho una cosa así. Aparte de eso, tampoco sospechar tanto de Israel de que supuestamente no le van a creer y no le van a escuchar. Entonces por eso es que automáticamente a Kadosh Baruj Hu de una vez le pregunta qué es lo que tiene en la mano y todo lo que le dice aquí. Dice, entonces el Eterno le dijo: qué es eso que tienes en tu mano? Y dijo: una vara. Él dijo: arrójala a tierra. La arrojó a tierra y se convirtió en serpiente, y Moshe huyó de ella. El Eterno le dijo a Moshe: extiende tu mano y agárrala por su rabo. Extendió su mano y la agarró, y se convirtió en una vara en su palma. Dice Rashi: por la siguiente razón la expresión aparece escrita como una sola palabra, para interpretarla como si dijese con esto, es decir, con esto, la vara que tienes en tu mano merece ser con la vara que tienes en la mano merece ser golpeada por haber sospechado mal de la gente digna. Pero su sentido simple es que Dios le estaba hablando como un hombre que le decía a su compañero: ¿reconoce que esto que está delante tuyo es una piedra? Su compañero le responde: sí. Entonces su amigo le dice: pues verá que lo convertiré en madera. Y se convirtió en serpiente. Al lograr este prodigio, Dios le hizo alusión una alusión a Moshe de que había hablado maledicencia de Israel al decir: pero ellos no me creerán, y se había apropiado del oficio de la serpiente. ¿Qué? Rashi se refiere a la serpiente primigenia, la cual había calumniado a Dios en el jardín del Edén, y cuando afirmó que Dios no quería que Adán y Jabá comieran del fruto del árbol del conocimiento porque quería evitar que ellos se esclarecieran. La agarró significa agarrar. Ha sido quejada con Zarat. No hemos llegado todavía allí. Otra de las explicaciones que dice el Panim Biafot, algo muy interesante, es que él dijo que supuestamente no le iban a creer. Entonces Kadosh Baruj Hu le dice: tú piensas que tú tienes emuná. Si tú dices que yo no tengo emuná, tú piensas que tú tienes emuná. Kadosh Baruj Hu le dio una prueba aquí de que en verdad la emuná todo depende del creador. El creador es el que da la emuná. Obviamente que la persona obviamente tiene que el querer trabajar en su emuná y todo lo demás. Kadosh Baruj Hu se la da según como él trabaja y cómo se la merezca. Pero aquí el Kadosh Baruj Hu le quería decir a él de que en verdad, si él piensa que la emuná no existe en ellos, tampoco en ti, porque el creador es el que da la emuná. Por eso él le dice que lance la vara y se convirtió en serpiente. Dice que Moshe se huyó de ella. Moshe huyó de ella. Entonces Kadosh Baruj Hu le dice: ¿por qué huyes de ella? Tú estás enfrente mío. Entonces le quiso decir prácticamente que eso es precisamente, si tuvieras emuná, no tenías necesidad de huir de ella. Quiere decir, yo te quité la emuná y por eso huiste. Quiere decir que la emuná depende de que si yo te la doy o no te la doy. Por lo tanto, no tenías que haber dicho que ellos no te van a creer. Esa es una de las explicaciones que trae aquí. Dice: para que ellos crean que se te apareció el Eterno, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y además el Eterno le dijo: mete ahora tu mano en tu seno. Metió su mano en su seno, la sacó, y aquí que su mano había sido aquejada con zarat, blanca como la nieve. ¿Por qué le dio esta señal? Porque esta señal es de cuando la persona habla maledicencia. Cuando la persona habla la shonara, esa era una de los castigos, que era la charat. Dice Rashi: la comparación se debe al hecho de que la característica distintiva de la enfermedad
cutánea, tzara, es presentar un aspecto blanquicio como se describe en el versículo. Si la tzara es clara blanca, también por medio de este signo Dios le hizo alusión a Moshe de que había hablado maledicencia de Israel cuando dijo no me creerán. Por esta razón fue castigado con Tzarat, del mismo modo que su hermana Miriam fue castigada con la misma enfermedad a causa de la maledicencia. Entonces dice aquí, y era quejado de la Tzara. Entonces él le dijo, vuelve tu mano a tu seno, y él regresó su mano a su seno, luego la sacó de su seno, y aquí que había vuelto a ser como su carne. Dice Rashi, de este hecho aprendemos que la medida de bondad divina es más rápida en llegar que la medida de retribución punitiva. Pues la primera vez que Moshe sacó su mano a quejada de Tzara, el versículo no dice que la sacó así de su seno, como ocurrió en este caso. Seguimos y dice, y sucederá que si no te creen y no escuchan la voz del primer signo, creerán la voz del último signo. Y si no creen estos dos signos y tampoco escuchan tu voz, entonces tomarás de las aguas del río y las verterás sobre la tierra seca, y las aguas que habrás tomado del río se convertirán en sangre en la tierra seca. Dice Rashi, creerán la voz del último signo en cuanto les digas, a causa de ustedes he sido castigado con Sharat por haber hablado maledicencia de ustedes, entonces te creerán. Pues ya han aprendido que todos los que se aprestan contra ellos para hacerles más son castigados por medio de plagas de Charat, como ocurrió en tiempos de Abraham el faraón y a Abimelech a causa de Sará. Entonces tomará del agua del río, dice Rashi, con este prodigio Dios le hacía alusión a los israelitas de que por medio de la primera plaga él se vengará del dios de los Mitzrim, que era el río Nilo. Esto quería decir que cuando el Santo Bendito castiga a las naciones del mundo, primero se venga de sus dioses, pues los Mitzrim le rendían culto al Nilo, del cual obtenían su sustento. Es por ello que transformó sus aguas en sangre. Y las aguas se convertirán. En el texto hebreo dice que aparece dos veces. A mí me parece que si el versículo simplemente hubiera dicho de que se podría haber entendido que se transformarían en sangre mientras todavía estuvieran en la mano de Moshe, y que después al caer al suelo permanecerían tal como eran. Pero ahora esto nos enseña de que las aguas no se convirtieron en sangre sino hasta que estuvieron en la tierra seca. Hay que tomar en cuenta sobre los tres prodigios que le dio a Kadosh Baruj Hu, la diferencia que hay entre los dos primeros y el último. Hay los dos primeros, que primero fue el de la vara. Esa vara que a filo que se convirtió en serpiente, a la final se volvió a convertir en vara. Pero el segundo también igual, que la mano que tenía Tzarat volvió a ser como era, como de carne, como era anteriormente. Pero con referente al agua del río, que lo convirtieran en sangre, ahí no está escrito que la sangre se volvió a convertir en agua. Entonces, comentaristas explica y dicen de que en este caso está hablando de la persona a veces cuando el creador le trae de repente una señal a la persona, en este caso porque la quiere despertar, quiere que regrese de Chubá. Entonces la persona tiene unos chances, tiene chances para que regrese, pero si no lo hace, en el caso, como el último caso, el último signo, es el de la sangre que representa prácticamente la muerte de la persona, pero la sangre no vuelve a ser agua. Si la persona no entiende lo que el creador le está diciendo, Hasbe Shalom podría ser de que al final el agua se convierta en sangre. Quiere decir de que la persona muere, pero no hace Teshuvah, no quiso hacer Teshuvah. Moshe dijo al Eterno, por favor, mi Señor, yo no soy varón de palabras ni desde ayer, ni desde antier, ni desde que inicialmente hablaste a tu siervo, pues lerdo de habla y lerdo de lengua soy. Quiere decir de que aquí dice Rashi, de que esto nos enseña que el Santo Bendito estuvo 7 días en la zarza tratando de convencer a Moshe de que emprendiera su misión. ¿Por qué? Porque se alude de lo que le dijo. Le dijo desde ayer, desde antier, desde que hablaste, aluden a 3 días, más las 3 veces que en la cual aparece la palabra Gam,
que Gam también tiene un sentido aumentativo. También es desde ayer, también es desde hoy, quiere decir de aquí ahí son 3 días más. ¿Ok? Hace un total de 6 días y Moshe estaba parado frente a Dios en el séptimo día cuando le dijo, por favor, mi Señor, envía ahora por medio de quien has de enviar. Moshe prosiguió objetando a su misión hasta que Dios se encolarizó contra él y aceptó emprender la misión. Y todo esto Moshe lo hizo porque no quería arrogarse autoridad sobre su hermano Aarón, el cual era mayor que él de edad y también era profeta, como se declara nuestro hermano Aarón el Leví, y además también se declara que Dios dijo al profeta Elí el Cohen, descendiente de Aarón, ¿acaso no me rebelé a la casa de tu padre mientras estaban en Mitzrayim? Lo cual se refiere a Aarón. Y también está escrito, yo me di a conocer a ellos en la tierra de Mitzrayim, y yo les dije, cada varón deberá arrojar fuera sus objetos idólatras. Y esa profecía le había sido comunicado a Aarón. Y dice Rashi, lerdo de habla, dice Rashi quería decirle, yo hablo con pesadez. A pesar de que negó la expresión kabet significa pesado de boca, Rashi enfatiza aquí que no se puede entender en forma literal, ya que la boca es un órgano físico al que no se le puede atribuir pesadez. Por ello señala que la pesadez se refiere a la acción del que la boca realiza y no a la boca misma. Esta expresión significa lo mismo que dice la palabra valve en francés antiguo, dice Rashi. Quiere decir de que en francés antiguo y moderno es tartamudear, tartamudeo. Balbucear tiene el mismo origen. Dice aquí. Dice el Eterno le dijo, ¿quién puso boca en el ser humano? ¿O quién hace al mundo o al mudo o al sordo, al vidente o al ciego? ¿Acaso no yo, el Eterno? Y ahora ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero él dijo, por favor, mi Señor, envía ahora por medio de quien has de enviar. Entonces se encendió la ira del Eterno contra Moshe y dijo, ¿no es Aarón tu hermano Leví? Yo sé que él habla bien. Además, he aquí que él saldrá a tu encuentro y al verte se alegrará en su corazón. Dice Rashi, quien puso boca, etcétera. Quería decirle, ¿quién te enseñó a hablar en tu defensa cuando fuiste juzgado en presencia del faraón a causa del mitzri que mataste? ¿O quién hace al mudo? Quería decirle, ¿quién hizo mudo al faraón para que no se esforzase al máximo para llevar a cabo la orden de matarte? ¿Y quién hizo sordos a sus sirvientes para que no oyeran cuando el faraón les ordenó matarte? ¿Y quién hizo ciego a los verdugos para que no vieran cuando huiste del caldoso y escapaste? ¿Acaso no yo? Es decir, ¿acaso no soy yo, que mi nombre es el Eterno, el que ha hecho todo esto? Dice Rashi, por intermedio de quién has de enviar. Quiere decirle, haz esto por medio de quien tú sueles enviar para una misión. Y si ese es Aarón, según otra explicación, Moshe quería decirle, hazlo por medio de cualquier otro que tú quieras enviar en misión. Pero yo no estoy destinado a hacer que los israelitas entren a la tierra de Israel, ni seré su libertador en el futuro. Tú tienes muchos agentes aparte de mí. Según la primera explicación, Moshe se refería específicamente a Aarón para que Dios lo enviara en misión. Según otra explicación, Moshe se refería a cualquier otro. ¿Y cuál sería cualquier otro? En este caso, como hablan los comentaristas, de que se refería a Eliau. ¿Por qué precisamente Eliau, el profeta Elías? Porque dice en la profecía que en un futuro el Kadosh Baruj Hu va a enviar a Eliau y él es el que va a darnos la señal de que llegó la redención al mundo. ¿Y por qué precisamente con Eliao? Porque sabía de que a la final, la redención final va a ser con Eliao. Yo quería decirle, manda una vez la redención final y manda una vez a Eliao, en vez de mandarme a mí. Entonces se encendió la ira. Rabbi Yoshua ben Korja dijo, en cualquier otro lugar donde la Torah dice que la ira del Eterno se encendió, también se dice que ello causa una huella negativa en la gente.
Pero en este caso no se dice que dejó una huella, ni tampoco hallamos que haya sobrevenido un castigo por esta ira divina. Rabbi Yossi le dijo, incluso en esta ocasión se declara que dejó una huella permanente a modo de castigo. En este caso, sobre Moshe. Es lo que se implica en la parte final del versículo cuando Dios le dijo, no es Aarón tu hermano, el Leví. Quería decirle, Aarón está destinado a ser Leví, pero no Cohen. Mi intención era que la Keuná surgiera de ti. Pero pero ahora no será así, sino que él será Cohen y tú, Moshe, únicamente será Leví. La prueba de ello es que se declara y Moshe, el varón de Dios, sus hijos son llamados según la tribu de Leví. Que la negativa de Moshe en emprender la misión que Dios le encomendaba necesariamente implicaba perder el privilegio de ser Cohen, ya que el hecho de ser Cohen es lo que justamente representa servir el de emisario voluntario de Israel ante Dios. Aquí precisamente en el tratado de Sebahim, en la página 102, hablan sobre eso, sobre Moshe Rabenu. Y Moshe Rabenu allá, si tenía el título de Cohen Gadol o no tenía el título de Cohen Gadol. Hay varias explicaciones allí, que si lo tuvo, que no lo tuvo, si solamente fueron por 7 días cuando cuando estuvo en los días de los Miluim, antes del primero de Nisan para empezar en la Kamata Mishkan, en que él tuvo 7 días por los 7 días que el Creador trató de convencerlo de sacar a Israel. Por esos 7 días Kadosh Baruj Hu le pagó, y 7 días también de Miluim, también que le enseñó a Aarón y a sus hijos de cómo tenía que hacer los sacrificios. Pero después de ahí no, él ya quedó como un levino normal. Y hay quienes dicen también allí de que no, de que en verdad su simiente no pasó a ser Kohanim, Aval Ubeatmo si era un Cohen, y fue un Cohen. Eso es lo que ahí dice en la parte última también. ¿Qué? Era tú. Dice, la prueba de ello es que se declara, y Moshe, el varón de Dios, sus hijos son llamados según la tribu de Leví. O sea, sus hijos. Pero él mismo, no. Así explican en el Talmud. Entonces dice aquí que él saldrá a tu encuentro cuando vayas a Mitzrayim. Y al verte se alegrará en su corazón, dice Rashi. Quería decirle, no es como tú piensas que él, Aarón, se resentirá contra ti porque tú asciendes a la grandeza, pero y por ello Aarón se hizo digno de recibir el ornamento del Hoshem que era portado sobre el corazón. Y dice aquí, le hablarás y pondrás las palabras en su boca, yo estaré con tu boca y con su boca, y les enseñaré lo que deberán hacer. Él hablará por ti al pueblo, y sucederá que él te servirá de boca, y tú serás autoridad para él. Y tomarás este callado en tus manos, con el cual harás los signos. Dice Rashi que hablará por ti. Él hablará por ti al pueblo, dice Rashi. Él te servirá de boca, es decir, él será un intérprete para ti ante la gente, ya que tú eres lerdo de boca. Autoridad, dice Rashi aquí, quiere decir como maestro y autoridad. Sí, dice, Moshe se fue y regresó a su suegro Yeter y le dijo, por favor déjame ir, volveré a mis hermanos que están en Mitzrayim y veré si aún están vivos. Yeter dijo a Moshe, ve en paz. ¿Quién? Él tuvo que regresar y pedirle permiso porque habíamos dicho anteriormente que le había hecho un voto. Habían hecho un voto de juramento. El Eterno dijo a Moshe en Midian, ve, regresa a Mitzrayim, pues ya han muerto todos los hombres que procuran tu muerte. Dice aquí Rashi, ¿y quiénes eran estos hombres? Datán y Abiram. En realidad estaban vivos, solo que habían perdido sus bienes y el pobre es considerado como muerto.
Entonces Moshe tomó a su mujer y a sus hijos y lo hizo montar sobre el asno y regresó a la tierra de Mitzrayim, y Moshe tomó en su mano la vara de Dios. Sobre el asno, es decir, ese asno específico era el mismo asno que Abraham había ensillado para ir a la atadura de Isaac, y es el mismo que en el futuro utilizará el rey de Mesías para revelarse montado sobre él, puesto que con respecto a él se declara humilde y cabalgando sobre un asno. Todo depende. Todo depende de cómo venga la Geulá. Si viene en forma pobre, no hacen teshuvá, cosas así, también viene, ese va a ser el resultado. Pero aquí dice, y regresó a la tierra de Mitzrayim, Moshe tomó la vara de Israel. Lo que viene primero y lo que viene después no necesariamente es enunciado como precisión a la escritura. Entonces dice, y el Eterno dijo a Moshe, cuando te vayas para regresar a Mitzrayim, mira todos los prodigios que he puesto en tu mano y hazlo en presencia del faraón, pero yo endureceré su corazón y no enviará fuera al pueblo. Dice aquí Rashi, cuando te vayas para regresar a Mitzrayim, quería decirle, sabe que es con esta condición que vas, que seas valiente en cumplir mi visión para realizar todo mi portento ante el faraón y no tenerle miedo. Que he puesto en tu mano. Este enunciado no se refiere a los 3 signos mencionados antes, ya que Dios no le había ordenado a Moshe que realizara esto delante del faraón, sino delante de Israel para que le creyeran, y tampoco hayamos escrito que los haya llevado a cabo delante del faraón. Por consiguiente, Dios en realidad se refería a los prodigios que yo eventualmente pondré en tu mano en Mitzrayim para hacer, como el prodigio de convertir la vara en serpiente y mencionado en la frase, cuando el faraón hable con ustedes diciendo, denos un signo. Y no te sorprenderá de que de aquí está escrito que he puesto en pretérito, ya que en realidad lo que esta frase implica es lo siguiente: cuando hables con él, yo lo habré puesto en tu mano. Entonces dirás al faraón, así dijo el Eterno. Cuando escuches que su corazón se endurece y se niega a enviar afuera a Israel, entonces le dirás así. ¿Qué le dirás? Mi hijo primogénito es Israel. Y yo te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero si te niega a dejarlo ir, he aquí que yo mataré a tu hijo primogénito. Dice aquí, primogénito constituye una expresión de grandeza. Lo mismo que el versículo, yo también haré de ti un primogénito. Dice aquí en la interpretación midrashica en la siguiente: al designar aquí a Israel como primogénito, el santo bendito puso su sello sobre la venta de la primogenitura que Jacob había adquirido de Esaf. Y yo te digo, dice Rashi, como emisario del Altísimo, envía fuera a mi hijo. He aquí que yo mataré. Dice aquí, yo mataré a tu hijo primogénito. Esto se refiere a la última plaga, la muerte de los primogénitos. Así se le ordenó a Moshe que primero advirtiera de ella al faraón porque era la más severa de todas. Y a esto se refiere a lo que declara el libro de Job. He aquí que Dios es exaltado con su poder. Por lo tanto, a continuación dice, ¿quién constituye como él? Cuando un hombre de carne y sangre plantea tomar venganza de su compañero, oculta sus palabras y habla en secreto para que éste no intente salvarle. Es exaltado en su poder y no hay posibilidad de escapar de su mano, sino únicamente rezando a él en arrepentimiento. Por esta razón, él de antemano instruye al ser humano y le advierte que regrese a él en arrepentimiento. ¿Okay? Entonces dirás al faraón, así dijo el Eterno, mi hijo primogénito es Israel. Y yo te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero si no te niegas a dejarlo ir, y aquí que yo mataré a tu hijo primogénito. Eso es lo que le quería decir.
quiere decir yo como emisario del Altísimo. Y que yo mataré, esto se refiere a la última placa de los muertos de los primogénitos. Así se lo ordenó a Moshe cuando advirtiera a ella, al faraón, porque era la más severa de todas. Y a esto esto es lo que se refería a lo que declara el libro de Job. Aquí que yo, Dios, es exaltado con su poder, por lo tanto a continuación dice quien instruye como él, como un hombre de sangre y grueso que planea tomar venganza de su compañera oculta es exaltado en su poder, y no hay posibilidad de escapar de sus manos, sino únicamente regresando a él en arrepentimiento. Cuando estaba en el camino en el mesón, un ángel del Eterno le encontró y procuró matarlo. En el mesón aquí se refiere a Moshe. Dice que procuró matarlo, dice el ángel enviado por Dios procuró matar a Moshe porque este no había circuncidado a su hijo Eliezer y porque había sido moroso en hacerlo. Mereció ser castigado con la pena de muerte. Se ha enseñado en la Braita, Rabbi Yossi dijo, el cielo no lo quiera. Moshe no fue moroso en circuncidar a su hijo, sino que se había dicho a sí mismo, y lo circuncido ahora y luego emprendo el camino, ella pondrá al niño en peligro durante los 3 días iniciales después de la circuncisión, y descuidarlo y circuncidarlo ahora es esperar 3 días antes de partir. Tampoco puede hacerlo, ya que el Santo bendito me ha ordenado, ve, regresa a Mitzrayim. Por esta razón demoró en la circuncisión. Entonces, ¿por qué razón mereció la pena de muerte? Porque en el mesón se ocupó primero de otros asuntos en vez de hacer la circuncisión inmediatamente después de llegar. Y el ángel adoptó la forma de una serpiente y engulló a Moshe de la cabeza hasta el muslo, y luego lo engulló desde los pies hasta ese lugar, o sea, hasta el Brit Milá. Y al ver esto, su esposa Zipora comprendió que ellos debía a la demora en realizar la circuncisión. Entonces Zipora tomó una piedra filosa y cortó el prepucio de su hijo y lo lanzó a los pies de él, y dijo, pues un esposo de sangre tú eres para mí, casi haces para mí. Así pues lo soltó. Entonces ella dijo, esposo de sangre por la circuncisión. Y se lo lanzó a los pies de él, es decir, arrojó el prepucio ante los pies de Moshe. Y dijo, refiriéndose a su hijo, pues un esposo de sangre es casi para mí, dice Rashi, haces tú para mí. Quería decirle, tú casi fuiste el causante de que mi esposo muriera a causa tuya, pero tú eres el asesino de mi esposo. Así pues lo soltó el ángel a Moshe. Entonces ella comprendió que el ángel había venido a matar a Moshe a causa de la circuncisión. Ella dijo, esposa, quería decir, mi esposo hubiera sido muerto a causa de la circuncisión. Por la circuncisión dice, a causa del asunto de la circuncisión, dice aquí Rashi. Entonces dice, para terminar este capítulo, dice el Eterno, dijo a Aarón, ve al encuentro de Moshe del desierto, lo encontró en la montaña de Dios y lo besó. Y Moshe relató a Aarón todas las palabras del Eterno que le había enviado, así como todos los signos que le había encomendado. Luego Moshe y Aarón fueron y reunieron a todos los ancianos de Israel, y Aarón habló todas las palabras que el Eterno había hablado a Moshe, y realizó los signos a los ojos del pueblo. El pueblo creyó, y cuando escucharon que el Eterno había recordado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y se posternaron. Pregunta el Saba Miquelen una cosa muy interesante, de que por qué Moshe Rabbeinu tenía que ir primero que todo con Aarón a hablar estas palabras, o sea, reunir a todos los ancianos de Israel para decirle lo sucedido, y solamente después, en el capítulo 5, vamos a ver de que Moshe y Aarón fueron con el faraón. Entonces dice que de por sí ellos tenían que ir donde los ancianos para relatar lo que había sucedido, porque ellos ya habían perdido la noción, o perdido
la esperanza de la redención. Y ellos tenían que prácticamente creer en la redención. Eso es lo que está escrito, que después de que él relató, dice, pues el pueblo creyó. Quiere decir de que antes no tenía una creencia como tal de que iban a salir y que iba a llegar la redención. Entonces tenían ellos que primero creer para poder después ir ante el faraón y hablar con él. Esa es la diferencia. Dame un buen día.